Usualmente, identificamos la noche como ese espacio del día donde los encuentros paranormales son más probables. Pero ¿qué pasa si los demonios, espectros y fantasmas deciden visitarnos incluso cuando el sol está aún en el punto más alto? Los relatos del día de hoy nos hablan sobre encuentros aterradores que han ocurrido a plena luz del día. Así que espero que se hayan preparado para esta sesión de historias de terror y ahora apaguen la luz y prepárense para escuchar gritos en la noche. Recuerdo que aquella tarde me quedé dormido. Me sentía sumamente cansado y llegando del gimnasio decidí tomar una siesta en la cama de mi abuelita. Ella no se encontraba en casa. Había estado quedándose un tiempo con mi tío Mariano como parte de aquel acuerdo que tenían mi papá y él para turnarse el tiempo de cuidados de su mamá, que ya era bastante mayor. Yo la extrañaba mucho y me aterraba pensar que pronto me haría falta. Lo cierto es que su salud iba en declive y probablemente sería cuestión de tiempo antes de que partiera al encuentro con mi abuelo, que había fallecido casi 20 años antes. Yo ni siquiera lo había conocido. Desperté, pero no abrí los ojos. Me quedé ahí disfrutando el aroma a ella, a sus cremas y perfumes, que nunca dejó de ponerse como parte de su ritual de belleza que religiosamente llevaba a cabo diario. La extrañaba. Quería que volviera a la casa para tener unos minutos más con ella porque sentía que cada segundo que se evaporaba era un poco de tiempo menos en nuestra existencia juntos. Ella había estado muy presente durante toda mi vida. Prácticamente había sido una especie de segunda madre y era muy importante para mí. Abuelita Mago, abuelita Mago. Me repetí su nombre en la cabeza una y otra vez. De pronto un ruido en la habitación me hizo abrir los ojos. ¿Alguien estaba ahí? Seguramente era mi madre, pero no fue ella. Frente a mí estaba de pie mi tío Mariano, justo en el marco de la puerta que yo había dejado abierta. El sol entrando por la ventana me dejó ver el brillo de unas lágrimas que corrían por sus mejillas. Hola, tío. ¿Ya trajeron a mi abuelita? Le pregunté, pero mi tío no respondió nada y solamente se dio la vuelta y se fue caminando por el pasillo. Después de que dio solo un par de pasos, lo perdí de vista. En ese momento, algo me estrujó el corazón terriblemente. Cuando le había preguntado por la abuela, mi tío no me respondió con palabras, pero había esbozado una mueca de profundo dolor y tristeza. Mi alma se estremeció y no podía dejar de pensar en las terribles noticias que había traído mi tío. Me incorporé y me quedé sentado un poco a la orilla de la cama, intentando despejarme del sueño que aún me tenía desorientado. Escuché entonces algo horrible, algo que me hizo temblar. Era un sonido que anunciaba el quiebre inminente de mi corazón. Afuera, en la planta baja, podía escuchar a mi papá y a mi mamá llorando. Maldita sea. Mi abuelita se había ido.
No era justo, yo la amaba. Bajé con las piernas temblando y en un estado de estupor, donde ni siquiera podía llorar ante aquella noticia tan terrible. En el comedor estaba mi padre con la cara cubierta por sus manos, llorando terriblemente. Mi madre sollozaba también, pero intentaba consolarlo. Cuando me vieron bajar, mi padre no pudo decir nada, pero mi mamá me extendió la mano para que me acercara a ellos. Hijo, tu tío Mariano, dijo mi madre, y en ese momento recuerdo que mi cuerpo se tensó muchísimo, como para prepararse ante aquella noticia devastadora que estaban por darme. Quise adelantarme a ella, respondiéndole que ya lo había visto allá arriba, pero probablemente no me escuchó en ese momento, y mi mamá continuó diciendo: Tu tío Mariano falleció. ¿Qué? Eso era imposible. Lo acababa de ver. ¿Qué había pasado? Mi mamá me dijo que mi tía Vero había llamado. Sonaba muy alterada, y tanto mi papá como ella pensaron que estaba así porque la abuela había fallecido. Pero no. El tío Mariano había muerto de manera súbita e inesperada. Simplemente había caído al piso, sin vida. Mamá, pero no puede ser, estaba aquí, lo acabo de ver, estaba en el cuarto de la abuela, pensé que... Le dije, a punto de entrar en shock, pero vamos, no había mucho caso en que yo me enfrascara en aquel argumento que probablemente todos dirían que solo fue mi imaginación. Fuimos al velorio, que fue uno de los momentos más tristes en mi vida. Mi papá estaba destrozado. Su hermano gemelo se había ido de este mundo, dejándolo a él solo. Y su madre seguramente pronto también partiría. Un accidente cerebrovascular fue la causa fulminante que nos lo arrebató de este mundo. Pero, ¿por qué se había aparecido ante mí? ¿Por qué no a mi padre o a su mamá? Mi tío se fue muy pronto. Y por inusual que parezca, mi abuela estuvo con nosotros casi 15 años más. Me vio casarme, vio nacer a su nieta y vio muchas cosas que creímos que nunca disfrutaría. Siento que aquella visita de mi tío fue una despedida, pero también fue un aviso. Aunque él no era rico, sí llevaba una vida bastante acomodada y todos sus bienes los heredó en 50% a mi tía Vero y 50% a mí. Él no había tenido hijos y yo era lo más cercano a eso. Y se lo agradezco. Aquel dinero nos sirvió para contratar a una enfermera que nos ayudara en los cuidados de mi abuela durante los últimos años. Gracias, tío. Y espero que mi abuela y él estén juntos, descansando en paz. Amigos, hace un par de años, por fortuna, encontré este canal buscando otro. No me arrepiento de haberme quedado, y por eso, hoy les comparto mi granito de arena para hacer crecer esta comunidad. Estas son un par de historias que me ocurrieron a mí personalmente. 2 relatos que tuvieron lugar a plena luz del día, y no al amparo de la noche como tradicionalmente se cree que ocurre en este tipo de historias. El primer suceso fue así. Hace muchos años, casi 15,
me metí a trabajar en un supermercado. Aquel empleo era temporal, ya que en ese año no había logrado entrar a la universidad. Ya aquella tienda era la más concurrida de la zona y usualmente teníamos mucha gente. Pero por desgracia, una noche, casi a punto del cierre, la tienda fue asaltada por un comando grande de personas que sustrajeron mucho producto de distintas áreas mientras habían encerrado a todo el personal en la bodega. Por fortuna, ese día yo había salido temprano y no me tocó ser parte de ese terrible momento. Pero durante los días siguientes, fuimos citados todos los empleados a declarar para descartar posibles complicidades con los ladrones. Después estuvimos en tienda haciendo inventario de los productos para poder saber qué y cuántas cosas habían sido sustraídas de ahí. Me había tocado acomodar y contar todo en el área de ropa infantil. Yo estaba doblando y ordenando los productos de niño, y mi amiga Mariela estaba haciendo lo mismo en el área de niñas, que se encontraba justo al lado. Platicábamos de lo horrible que seguramente había sido para todos haber vivido esa experiencia, ya que ninguna de las dos estaba al momento de los hechos en la tienda. Y entre palabras y reflexiones, intentábamos hacer nuestras labores lo más rápido posible. De repente, mientras le comentaba algo a mi amiga, una pila de playeras dobladas frente a mí salió volando directo hacia mi cara, como si algo la hubiera aventado con fuerza. Mi primera reacción fue pensar que se trataba de una broma, pero Mariela se quedó callada súbitamente, viendo hacia un rack redondo donde había colgados muchos pantalones. Todos estaban moviéndose como si una mano hubiera pasado por ahí empujándolos. Tatiana, ¿quién trajo a su hijo? Escuché a mi supervisora preguntar por el radio, ya que seguramente nos estaba viendo por las cámaras de seguridad. Le contesté que no sabía. Yo no había visto ningún niño ese día. No había un niño ahí con ustedes. Está bien, olvídalo. Terminen rápido para que puedan retirarse, respondió. Más tarde, cuando entregamos nuestros reportes, fuimos al área donde estaba mi supervisora cerca de los vigilantes. Nos pidió que entráramos. Y entonces, con ayuda de un policía, nos mostró la cinta de video de unos minutos antes. Frente a mí, un niño pasó corriendo, empujando aquellas playeras, tocando los pantalones, y después se fue corriendo, saliendo del área que cubría esa cámara. Pero no fue captado por ninguna otra. Mi amiga, la supervisora, el policía y yo, todos lo vimos. Era tan claro como ver a cualquier niño en la realidad. Pero nosotras estábamos seguras de que ese niño jamás había estado ahí, al menos no físicamente. Aquellos fueron tiempos previos aún a los smartphones, así que no pude tomar video de esa evidencia, pero existe, o al menos existió. Vaya, así que ahora también se ve en la tienda. Solo lo habíamos visto en la panadería, nos dijo mi supervisora al tiempo que nos daba la orden de que nos fuéramos a casa. Nadie nunca habló más de ese tema. La segunda historia que tengo para contarles ocurrió apenas hace 5 años. Una tía mía compró una casa en Tecámac, Estado de México, pero nunca la había habitado. Y de hecho hasta el día de hoy sigue deshabitada. Por lo que ese fin de semana nos fuimos para allá ella, mi perrita muñeca, una chihuahua dorada, y yo,
con la intención de hacer una limpieza profunda, ya que nadie había visitado el lugar en un poco más de 6 meses. Encontramos la casa bien. Todo estaba tranquilo, solamente que sí había ingresado muchísimo polvo al lugar. Pasamos las primeras horas del día barriendo y trapeando, y a media tarde mi tía salió a hacer algunas compras para la comida y la cena. Pasaríamos la noche ahí, o ese era el plan, aunque nos preocupaba el tema de la seguridad, ya que el pequeño fraccionamiento donde está esa casa en aquel momento estaba casi completamente deshabitado. Por lo pronto, habíamos acordado que no era buena idea salir de noche, y con ese motivo, ella fue a buscar provisiones para el resto del tiempo que pasaríamos ahí, mientras yo lavaba platos y utensilios de cocina que también habían quedado cubiertos por el polvo. Tenía yo una bocina con música, alegrándome el rato que pasaría ahí sola. Pero de pronto, la bocina se apagó. Pensé que había dejado de sonar por una interferencia con el Bluetooth de mi teléfono, pero al revisar me di cuenta que se había apagado por completo. El cargador se había quedado en mi maleta, que no habíamos bajado del auto de mi tía, así que no había otra opción que quedarme en silencio durante el tiempo en que tardara en volver ella. Continué lavando platos y cuidando cosas que había echado a la lavadora, cuando de pronto escuché claramente cómo se abrió la puerta principal de la casa. Pensé que era mi tía que había vuelto, y le grité preguntándole cómo le había ido, pero no tuve ninguna respuesta. En cambio, mi perrita muñeca comenzó a llorar de repente. Después, escuché claramente cómo se azotó la puerta de la recámara principal. Comencé a preocuparme, a sudar frío. Uno no piensa en lo paranormal como primera opción para intentar explicar las cosas. Así que mi pensamiento fue directo a que alguien se había metido a la casa. Aunque la reacción de mi perrita era extraña. Ella siempre había sido muy agresiva con los extraños y no permitía ni siquiera que mis amigos la tocaran sin lanzarse sobre ellos con ladridos e intentos de mordidas. Sin embargo, si alguien había entrado a la casa, ¿por qué no había reaccionado así? ¿Y por qué lloraba? La perrita entró corriendo a buscarme a la azotehuela, esperando que la cargara. Lo hice, y mi muñeca estaba temblando terriblemente. La tomé en mis brazos y salí de ahí corriendo, empuñando únicamente un cuchillo recién lavado, esperando no encontrarme al perpetrador. Fui corriendo hacia las casas que estaban cruzando la calle justo enfrente. Una de ellas estaba habitada, así que sabía que ante cualquier cosa podría tocar ahí y tal vez me ayudarían. Mi tía no tardó ni 10 minutos en volver, y al encontrarnos ahí en la calle, nerviosas a mi perrita y a mí, después de platicarle lo ocurrido, no tuvo otra opción que tocarle al vecino de esa casa. Nos abrió una mujer. Mi tía se presentó brevemente y después le preguntó por su marido para saber si podía ayudarnos a revisar que no hubiera nadie. El esposo de esa familia no estaba. Así que sus 2 hijos de 18 y 20 años fueron a verificar que la casa de mi tía estuviera sola. Iban armados con un bat de béisbol y una pala. Pero tardaron más en llegar a la casa que en lo que salieron de ahí convencidos de que no había nadie. «No se preocupe, vecina, debió ser el viento», dijo aquella señora cuando sus hijos dijeron que no habían podido encontrar a nadie adentro. Mi tía estaba muy apenada, pero aquella señora intentó aminorar la tensión de la situación.
No se preocupe. Qué bueno que ya nos conocimos. Al único que habíamos visto en la casa era a su papá. Después de eso último, mi tía y yo nos quedamos muy extrañadas. Mi abuelo había muerto hacía más de 10 años. Y bueno, él ni siquiera había conocido esa casa. ¿Cómo era posible que lo hubieran visto ahí? Además, seguro ni lo conocían. ¿A qué se refería esa vecina? ¿Y cuándo lo vio, vecina? Le preguntó mi tía a esa señora, quien le dijo que no habían tenido el gusto de conocerlo, pero que los días que él se había quedado en la casa, lo veían en la recámara principal de pie, observando por la ventana todas las tardes. Mi tía no quiso decir nada. Ya era suficiente con el miedo que estábamos sintiendo nosotras en ese momento, como para, aparte, comenzar a atemorizar a los vecinos. Nos retiramos agradeciendo a los muchachos aquel favor y nos despedimos prometiendo convivir más con aquellos vecinos. Al entrar de nuevo a la casa de mi tía, mi bocina comenzó a sonar otra vez. La verdad es que ambas estábamos muy confundidas y no sabíamos qué pensar. Lo que era seguro es que no queríamos estar ahí ni un minuto más. Sacamos las últimas cosas de la lavadora, intentamos ordenar lo que se había quedado fuera de su lugar y decidimos irnos de ahí. No podíamos pasar la noche en esa casa. Aprovechando su viajecito a la tienda, mi tía había comprado algunas veladoras en oferta para ponerle a un altar que tiene para mis abuelos. Pero en realidad, en aquel momento tomó una de ellas, la puso sobre un vaso con agua y la dejó encendida en la casa de la cual nos retiramos aterradas. No tenemos idea de qué o quién era ese fantasma que estaba en esa casa. Lo cierto es que todos mis tíos que fueron en meses posteriores dijeron sentir la vibra del lugar sumamente densa, por lo que terminaron mandando bendecir el lugar por segunda ocasión y solo así desapareció el problema, o al menos ha quedado inactivo hasta el día de hoy. Hola a todos los amigos del canal. Quiero compartirles una pequeña experiencia paranormal que me ocurrió hace ya unos 10 años, esperando que la disfruten. Soy estilista y por aquel entonces había entrado a trabajar a un salón de belleza muy exclusivo que compartía ubicación con un spa. La planta baja era justamente el salón de belleza y por ahí debían entrar todos los clientes, ya que el acceso al spa se hacía a través de unas escaleras al fondo del local. Una tarde de sábado, aproximadamente una hora antes del cierre, entró al salón una viejita. La verdad es que lucía algo desaliñada. No sucia ni mucho menos, pero estaba despeinada y venía en sandalias. No sé, era una visión algo excéntrica en aquel lugar tan exclusivo. Pero, para serles sincera, teníamos algunos clientes que no aparentaban la vida tan acomodada que llevaban. La señora entró y se sentó directamente en las sillas de espera que teníamos en el salón, aunque en ese momento no teníamos clientes. No dijo nada. Fue entonces que mi compañera le preguntó si iba a querer corte de cabello, y aquella mujer, que permanecía con la vista baja, como mirando sus propias sandalias, no respondió. Mi compañera me hizo una cara de extrañeza, y entonces yo me acerqué un poco a ella. La verdad es que no buscaba incomodarla, y le volví a preguntar si iba a requerir algún servicio,
porque pronto íbamos a cerrar. Aquella mujer, sin levantar nunca la vista, me respondió únicamente con 2 palabras. No. Seguido de la palabra spa. Ahí me di cuenta que tal vez estaba esperando a la única chica que estaba atendiendo el spa ese día. Le dije que para recibir su servicio debía llegar a la planta alta, mientras le señalaba con mi dedo aquellas escaleras al fondo del local. La señora ni siquiera vio a dónde estaba apuntando yo, pero se levantó de la silla y caminó hasta esas escaleras que subió sin problema. Mi compañera y yo nos quedamos algo confundidas, extrañadas tal vez, pero no le dimos demasiada importancia y continuamos platicando, esperando que llegara algún cliente antes del cierre. Pero pronto los minutos transcurrieron y llegó la hora de irnos. Apagamos todo, recogimos nuestras cosas y nos sentamos a esperar que la cosmetóloga del piso superior bajara con aquella clienta para poder cerrarlo todo y retirarnos. No pasaron ni 5 minutos cuando la cosmetóloga bajó de las escaleras con su bolsa al hombro. Parecía lista para irse. Venía incluso protegida con una chamarra, ya que el clima afuera auguraba lluvia. ¿No se van a ir, chicas, o qué pasó?, nos preguntó a ambas, y mi compañera y yo rebatimos diciéndole que solo las estábamos esperando a ella y a la clienta. ¿Cuál clienta?, nos preguntó como respuesta a nuestro propio reclamo. Era verdad. Aquella chica estaba ahí, preparada para irse, y no había bajado con nadie. Fue entonces que procedimos a contarle lo que había pasado. Le contamos sobre aquella mujer de apariencia extraña que entró al local y que había subido al spa por indicación nuestra. Claro, allá arriba no subió nadie. Las últimas 3 horas he estado viendo la tele, no llegó ninguno de los clientes agendados. Nos respondió la cosmetóloga, que creo que en un principio creyó que le estábamos jugando una broma, pero esa idea se disipó casi de inmediato de su cabeza al ver nuestras caras de horror. Las 3 nos quedamos ahí en silencio, viendo todo a nuestro alrededor como si quisiéramos encontrar a aquella mujer en el local, que ahora nos parecía mucho más tétrico. Queríamos encontrar un fantasma. La verdad es que nunca se volvió a repetir nada de eso. No hubo ningún suceso extraño en ese lugar, al menos no mientras yo trabajé ahí. Lo que sí es cierto es que durante los días siguientes a aquello, la vibra de aquel salón se sentía rara. No lo sé. Era como si alguien nos observara todo el tiempo. Pero, bueno, aquello se disipó por sí solo. O tal vez se disipó porque comenzamos a encender una veladora blanca todas las noches en el lugar. No lo sé. Nuestra lógica fue pensar que aquella mujer era una especie de alma perdida. Y tal vez así logramos hacerla encontrar la luz.